Pastoral de Patrimonio de la Iglesia de San Juan Bautista, que ha sido bastante acuciosa en el tema de la investigación con relación a lo que nos representa como pueblo. Mi ámbito de estudio es el ámbito de la historia. Sin embargo, hemos incursionado en el tema de la cultura porque hemos encontrado la necesidad de comprendernos a partir de la conformación de un tejido complejo, que no nos viene de hace un día o de hace 10 o 20 años, sino que tiene más de 200 años, en una forja que es muy importante conocer para poder ir comprendiendo ciertos elementos que aparecen en el presente, que muchas veces nos dicen más de nosotros, de lo que nosotros en realidad somos capaces de observar. Entonces, el tema que quiero presentarles hoy y que quiero compartirles se centra en uno de los elementos fundamentales de nuestro caudal, que es la capilla de Santa Bárbara, pero asociado a nuestro poblamiento originario y al tejido religioso de los sitios que se encuentran al sur del Turbio, en la región Barquisimeto, en el siglo XVIII. Es muy importante para nosotros considerar la comprensión de cómo fue que se reunió toda esa gran cantidad de personas que luego vinieron a convertirse en feligreses en las iglesias de Caudales, o en su iglesia matriz, que fue la capilla de Santa Bárbara. Sobre el nombre se han dicho muchísimas cosas. Yo prefiero tomar los documentos originales de elección de la capilla, que la nombran como la capilla de Santa Bárbara, como una condición que la diferencia del resto de los elementos religiosos que pudieran observarse asociados a erecciones de oratorio en otros espacios, que es pública. Juan José Alvarado de la Parra, que es el que solicita en 1793 la erección de esta capilla, la condiciona a que va a ser una capilla de uso público. Lo que me da a pensar cuando hago la interpretación, cuando hago el análisis de por qué aparece expresamente la palabra pública, es esta idea de convertirlo en lo que Ambrosio Pereira termina afirmando luego de revisar todos los documentos de erección de la capilla, de convertirla en un foco de atracción de la población. Una población que era numerosa, una población que era muy importante al sur del Turbio, y que tal vez no le hemos prestado la atención debida para poder comprender qué es lo que Caudales representa en esa matriz que se asocia a Barquisimeto y que se asocia a Santa Rosa. Hay una ligamen importante entre Barquisimeto, Santa Rosa y Caudales. Caudales siempre nos ha parecido como de difícil estudio, porque fue muy difícil el proceso de poblamiento, porque encontramos los conflictos con Santa Rosa, porque hay pocos documentos que reseñen, y justamente uno de los espacios donde más elementos se consiguen para comprender a Caudales es en el desarrollo de su religiosidad, es en el desarrollo, en la erección de sus dos capillas principales, la capilla de Santa Bárbara y la iglesia San Juan Bautista de Caudales, donde vamos a conseguir el nicho fundacional de Caudales y la mayor cantidad de documentos que nos van a dar luz para poder comprender de dónde venimos. Los invito a dar un vistazo al Turbio, al sur del Turbio, porque es el elemento que coaliga a Caudales con Santa Rosa y con Barquisimeto. El Turbio, ubicado en lo que hoy en día conocemos como el estado Lara, es uno de los ríos más importantes de la región centro-occidental de Venezuela. Si observamos la triada que les estoy mencionando, Caudales, Santa Rosa, Barquisimeto, entre ellos se encuentra el río Turbio, un río
río que está conectado con el río Guría, que está conectado, que llega al Ojede y que luego hace parte de una de las cuencas más importantes que tiene Venezuela, la cuenca hidrográfica más importante que tiene Venezuela. Eso teje un camino que es importante de observar en el mapa, porque usualmente cuando vemos los caminos originarios, nos imaginamos caminos al uso y manera de los españoles, pero si pensamos inclusive en las civilizaciones más originarias, los ríos son los principales caminos de las grandes civilizaciones. Entonces el tema del río, la idea de que el río Turbio conecte con los llanos, la idea de que el río Turbio nos pueda conectar inclusive con los Andes en Venezuela, nos da una extensión geográfica que conecta unos espacios naturalmente diversos, culturalmente diversos, pero que nos da la posibilidad de mezclar. Es un camino más o menos mezclante y es una de las ideas que pretendo desarrollar en el futuro de mi investigación, porque he conseguido que es muy importante el elemento hidrográfico, el elemento del turbio. Entonces, cuando dame José Ignacio, a ver si podemos leer lo que nos dice el obispo Martí. En 1779, el obispo Martí avista el Turbio desde Santa Rosa. Yo no pude evitar pensar en Nicolás de Feder, siglo XVI, y el avistamiento que hace del Turbio y de todos los asentamientos poblacionales que se encuentran allí. Y pensábamos, han pasado muchos años y el avistamiento parece estar demostrando un patrón de asentamiento poblacional consistente en torno al río Turbio. Nos dice el obispo Martí a finales del siglo XVIII, un gran valle o vega, de allí esos elementos que hemos utilizado en Caudare Vega, Hotel Las Vegas, que ahorita le cambiaron la iconografía como si fueran Las Vegas de los Estados Unidos, pero en realidad ese era el nombre con el que más era llamado y conocido el lugar de las estancias de los grandes cacaos de Barquisimeto. Los que cultivaban café, cacao, sobre todo caña de azúcar en Barquisimeto, su espacio de cultivo era el Turbio y era el sur del Turbio. Ellos se encontraban asentados hacia la banda norte, hacia la terraza, Barquisimeto, y hacia el sur tenían todas sus estancias. Fue muy difícil consolidar ese espacio como un espacio productivo, debido a que se encontraba utilizado por la nación cajetía. Era, de acuerdo a los reportes que nos da Nicolás de Federman, en el siglo XVI, un espacio poblado, muy poblado. Por supuesto, el proceso de conquista y colonización tuvo que haber sido un proceso bastante fuerte para poder incorporar a estas personas al sistema de encomienda y para poder construir las tierras. El espacio es obviamente un espacio que llama la atención geográficamente recibe el agua que le llega de varias quebradas, muchas de ellas de la zona de Caudal, de la zona sur, y además tiene una zona plana muy extensa donde se puede cultivar. Cuando el obispo Martí se para enfrente de esa vega, dice, esa vega que comprenderá unas 4 o 5 leguas de diámetro en cuadro, a lo menos desde acá hasta el pueblo de Yaritagua, según lo lejos que de acá se mira la iglesia de dicho pueblo. Hay que hacer el ejercicio de pensar cómo lo vio Martí, qué estaba viendo, y tal vez yo me atrevo a pensar por qué el alférez real piensa que es tan importante colocar un símbolo de la cristiandad entre Barquisimeto y su espacio productivo que acortaran la vista desde la terraza sobre el Valle del Turbio, porque lo que se veía era la iglesia de Yaritagua, finales del siglo XVIII. No menciona el oratorio de Ureche,
ve la iglesia de Yaritagua. Allí había un oratorio. Al sur del Turbio, en la zona que hoy en día se denomina el Carabalí, pensamos que es esa zona debido a que el obispo Martí dice que es a media legua de Santa Rosa, y hay dos zonas a media legua de Santa Rosa, esa y lo que luego se convirtió en el sitio de Cabudares. Había un oratorio que pertenecía al alférez real, Juan José Alvarado de la Parra, y su invocación era la Inmaculada Concepción. Sin embargo, este oratorio nos llama la atención del obispo Martí, quien va, lo visita, lo referencia en los documentos, pero cuando avista, lo que avista es la iglesia de Yaritagua, con la importancia que las iglesias tienen en la conformación de la territorialidad y el ordenamiento territorial para el español. Debía ser una iglesia reconocida, con una parroquia erigida. El oratorio de Ureche era de un particular. Entonces, tal vez por ahí podamos comenzar a entender por qué Juan José Alvarado de la Parra, que no vive en Yaritagua, pero que sí está asentado en Cabudares, y para él es muy importante el espacio de su estancia, que pujara en 1793, luego en 1797, luego se le perdió el documento e insiste en 1812, luego el terremoto le acaba con el oratorio y vuelve a insistir y escribe por lo menos 7 cartas al arzobispado para poder erigir la capilla. Una cosa importantísima, el sitio donde él elige que se ubique la capilla, en el Camino Real, entre Barquisimeto, que es un pueblo de blancos, y la villa de Araure. El Camino Real queda marcado entre un punto y otro por un punto que está intentando llamar la atención, pero que no es una zona despoblada. Si nosotros observamos lo que nos dice el obispo Martí en 1779, él acaba de ver la capilla de la iglesia de Yaritagua y dice: este valle o vega contiene tierra y hay muchas haciendas de caña y de cacao, hay mucha gente, de manera que no habrá tal vez en esta provincia, y está hablando de la provincia de Venezuela, otro valle o vega con tantas casas y con tanta gente. Creo que nunca habíamos leído con tal conciencia esta afirmación que hace el obispo Martí. Hay un elemento poblacional que entra en juego, esencial para poder comprender cuál es la importancia de la formación de Cabudares, cuál es la importancia de la formación de Santa Rosa y cuál es la importancia de las zonas aledañas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, Cabudares, ¿por qué entonces parece como tan difícil de poblar, como tan complicado de conocer desde el punto de vista histórico, si lo que el obispo dice es que no ha visto otro sitio, no ha visto otro valle en la provincia de Venezuela general con tanta gente? Es el relato muy parecido al avistamiento que hace Nicolás de Pedernal, la cantidad de aldeas que encuentra allí. Entonces, lo que pienso es que hay un patrón de asentamiento poblacional al sur del Turbio, porque además hay unas características históricas, geográficas, que le dan la importancia a ese espacio, y además que se convirtió en una zona de estancia y en una zona altamente productiva para Barquisimeto, que era, guardando las tremendas distancias, como decir, lo que le aportan las zonas industriales hoy en día a el estado Lara. Bueno, esa era la zona de producción, esa era la zona que generaba el ingreso para Barquisimeto, que era el pueblo cabecera, que era el pueblo de Blanco. Entonces, para las personas, los dueños de las haciendas y los dueños de todos estos espacios, era muy importante este territorio. Cuando uno revisa la historia de Santa Rosa, que es la zona aledaña en nuestro espacio, bueno, vamos a ver qué más nos dice el obispo para poder sacar esta etapa de aquí y ver qué puedo comentar sobre el mapa. Él dice que se necesitarán no una, sino 2 parroquias para atender a esta gente.
y para que esta gente que vive en La Vega quede asistida de paso espiritual y conocidas de su párroco. Conocidas de su párroco. Hay tanta gente que él se imagina que la gente no iba a la iglesia y que el párroco no las conoce por lo que expresa allí. Entonces es importante para mantener el control que el párroco conozca a la feligresía, que se conecte con ella. Le preocupa la cantidad de personas que existen, pásalo, por la atención, o más bien la desatención, que tal vez hay. Hasta hoy, 20 de febrero de 1779, tengo ya confirmadas más de 6.370 personas, y no sé lo que vendrán después. Yo decía, tengo que buscar un referente para poder ver qué tan grande es esa cantidad de población en esta época. Entonces, por eso me fui a las zonas aledañas, para poder ver qué tanta gente había y para poder pensar en el peso real de 6.000 personas, 6.300 personas asentadas al sur del Turbio. Pásenlo. Comenzamos a observar desde Barquisimeto. Barquisimeto es la zona más consolidada, es la ciudad de los blancos. Fue repartida en el siglo XVI, encomendada, y comenzó un proceso de control de los espacios y de construcción del tejido colonial. Se asienta un siglo después y al lado, hacia el sur, comienza a erigirse un pueblo de indios. Un pueblo de indios que no fue organizado por los españoles. Un pueblo de indios que no fue decretado por los españoles, porque el que fue decretado por los españoles originalmente era Santo Tomás de la Calera, a las orillas del río Auro. Y los gallones, que eran los que habían sido allí encomendados para estar bajo doctrina, más bien, no se quedaron en el sitio, sino que comenzaron a moverse. Y llegaron, creo que a través del río, porque cuando uno observa las condiciones hidrográficas, es el río y las condiciones de los ríos por el agua, el Portuguesa, Cojedes, Muría, el Turbio, el que tal vez los va conduciendo hacia una zona que era muy poblada en el momento del desarrollo histórico de la nación caquetía y que fue convertida en zonas de estancia para las haciendas de los blancos criollos. Los gallones llegan a este sitio en 1676, pero es sumamente difícil establecerlo como un pueblo de doctrina. Básicamente lo que hay son cartas de dimes y diretes entre los fiscales, entre el gobernador y entre quien ejerce el poder con relación a esto, con relación a déjalo, síguelo por los montes. Los frailes que se encontraban allí tuvieron que establecer una estrategia de entrar hacia los montes espinosos para poder evangelizar a los gallones, y es célebre la resistencia gallona en nuestra región, al punto que en el presente, cuando recordamos resistencia, recordamos a los gallones y las armas. Entonces, el tema del poblamiento de Santa Rosa es un tema fundamental para poder intentar comprender cómo es que un blanco criollo percibe a Santa Rosa, que dice en las cartas que envían a España en la época, es un pueblo de forajidos, es un pueblo que se ha levantado allí para ir a esconder a los malhechores. Se encargaron los gallones, decían, de saltear los caminos entre Carora, el Tocuyo y Barquisimeto, y se asentaron muy cerca del Camino Real, que era sumamente importante para las relaciones comerciales y también para las relaciones institucionales. Las personas que viven en Barquisimeto cuidan sus estancias. Una de las familias más importantes y más acaudaladas, dueñas del Valle del Turbio, era la familia de los Alvarados de la Parra. Por lo tanto, cambiaron su residencia. Uno lo puede ver cuando observa todo el reporte que hace el equipo Marquín sobre lo que observa en Mureche, entiéndase hoy en día el Carabalí,
y sobre lo que observa en el sitio de Cabudare, de quiénes eran los apellidos que estaban acomodándose y reacomodándose en ese espacio. No son mulatos, son dones, todos dones de apellido Parra y algunos de apellido Alvarado, que vivían mal con mulatas y que estaban en ese espacio. Eso de vivir mal quiere decir que estaban asentados, que vivían allí. Llegó el obispo, una de las funciones del obispo era que se cumplieran las costumbres cristianas en los espacios cuando llegaba a ser la visita obispal, y lo que hacía era administrar justicia y mandaba a poner presos a los que no cumplían con las leyes y las costumbres cristianas. Y hay un conflicto aparente con la familia Alvarado de la Parra, porque la familia Alvarado de la Parra está sobre el control de las aguas, son tenedores de agua, son alferes reales y son los dueños de las dos haciendas aparentemente más importantes del sur del Turbio, que es la de Bureche y es la de Santa Bárbara. No hemos conseguido sino hasta 1810 documentos que nos indiquen que la hacienda se llamaba Santa Bárbara. La primera referencia sobre Santa Bárbara que conseguimos, la conseguimos con esta carta que manda al arzobispado Juan José pidiendo que se erija un oratorio bajo la invocación de Santa Bárbara, pero no estábamos seguros de que la hacienda se llamara Santa Bárbara. Solamente después conseguimos unos documentos en el registro principal donde se indica que la hacienda se denominaba Santa Bárbara, pero ya son del siglo XIX, el principio del siglo XIX, lo que nos hace pensar que se llamaba Santa Bárbara la primera y la principal hacienda. ¿Por qué es la hacienda principal? Tiene trapiche, tiene 6 casas asociadas a esa, y el alférez cuando testa 7 casas. De las 7 casas, bueno, tiene 2 en Barquisimeto, pero en su estancia, de las 7 casas que tiene, 6 las tiene en la hacienda Santa Bárbara, más un trapiche. Quiere decir que era una hacienda muy importante, y a juzgar por la insistencia con la que él pide que el oratorio, o más bien la capilla, se erija en el mismo sitio, nosotros creemos que se trata de un tema asociado con el agua, porque es una zona de cruces de la quebrada Macuto con todo lo que se le tributa desde las zonas más altas hacia los rastrojos hacia el Turbio. Por lo tanto, es una zona muy anegadiza, y es lo que nosotros observamos cuando llueve el caudal. Los caudales vuelven a su espacio original y ahí uno se puede parar arriba y ver claramente por dónde era que pasaban las aguas originalmente y por qué era tan rico desde el punto de vista agrícola el Valle del Turbio y la importancia económica que tenía. Entonces, vista desde el pueblo de Blanco, podemos entender la resistencia y las persecuciones que habían entre Barquisimeto y Santa Rosa. Porque allí se asentaron los bayones, porque la corona insistió en que se mantuvieran allí con el propósito de seguirlos evangelizando para reducirlos. Cuando uno revisa los documentos inclusive del siglo XIX, los bayones todavía no han sido reducidos. Cuando uno revisa cómo vivían los bayones, a pesar de que es más o menos hacia 1720 cuando se habla de la pacificación de estos pueblos, uno encuentra con que Mariano Martí dice: los indios no asistían a la doctrina. ¿Por qué? Le pregunta el sacerdote. Porque cuando vamos a dar doctrina, ellos se van a los montes, se meten a los montes, no asisten a la fiesta y no dan el tributo, porque ellos dicen que sus cementeras están secas, porque cuando se ha Alvarado de la Parra les quita el agua para darle prioridad a todo el regadío que necesita alimentar en las haciendas que tienen. Entonces, es importante mantener esta visión de Santa Rosa y de cómo se conformó el pueblo de Santa Rosa para poder entender a Cabudare. Porque cuando Cabudare se erige la parroquia como un pueblo de vecinos blancos, diferente a el de Santa Rosa, dice el documento, diferente. Y yo siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué la importancia de escribir que es diferente? Porque cuando uno revisa la zona y el poblamiento de la zona, por ejemplo, cuando uno
revisa 1754, 1757, 1739, vamos a conseguir espacios como Santa Inés del Altar, Buría y Sarare, que fueron espacios de difícil poblamiento y que están además, los catalogamos desde el análisis histórico como unos espacios en un periodo de poblamiento totalmente distinto y contrastante del proceso ordenado de poblamiento que tuvo Barquisimeto y del proceso que tuvo Santa Rosa. Santa Rosa no tuvo un proceso ordenado, pero sí estuvo bajo la supervisión real y constantemente estaban mandando cartas, estaban mandando supervisores y estaba la asistencia y la presencia de los misioneros para poder transformar y reducir a la población y convertirlo realmente en un pueblo de doctrina. Cuando comienza un proceso distinto en el siglo XIX en cuanto a poblamiento, encontramos que comienza a crecer toda la zona al sur del Turbio. Muría, Santa Inés del Altar, Cabudare crece en menor medida porque se trata de la zona de las estancias de los blancos, pero estas zonas comienzan a llenarse de otras castas. Entonces son reconocidos en los documentos oficiales como pueblos de indios, pero siempre le colocan una descripción con una coletilla, pero hay 10 indios y todos los demás son de otras castas. Quiere decir que hay un proceso de poblamiento diferente. Uno encuentra la queja del español donde dice las calles están mal hechas, no se pueden trazar rectas, no se entiende cómo es la comunicación, porque es que la percepción del espacio en estos grupos es distinta y la conducción del espacio es distinta. Cuando llega el obispo, llega a intentar poner orden y dice, bueno, vamos a elegir capilla, pero vamos primero a ordenar el espacio, comiencen a salir entre un punto y otro. ¿Cuántas casas hay? Bueno, hay 10 casas, hay 30 casas. Entonces el propio obispo Martín denomina a estos espacios no como pueblos, inclusive dice, no los puedo llamar pueblos. Estas habitaciones o casas, dice, no las llaman pueblos generalmente, sino agregaciones, porque es donde se hallan congregadas gentes de todas castas, indios, blancos, bien que de estos no habrá más que 2 o 4, pone allí la observación, no hay muchos blancos, hay blancos pero no hay muchos blancos, negros, mulatos, zancos y mestizos. Es otra fase del proceso de poblamiento en nuestro espacio. Y eso hay que comprenderlo para poder comprender lo que ocurrió al sur del Turbio y para poder entender cómo entonces fue que hizo España para poder comenzar a entretejer eso que nosotros hemos denominado aquí el tejido religioso, porque los mecanismos van a ser diferentes. Las leyes siguen siendo las mismas, pero el mecanismo de comunicación y la forma de evangelizar y de erigir inclusive las iglesias y las normativas que se cumplían muy bien en el pueblo de Blanco, que se cumplían por ley en el pueblo de Indio, no se cumplían en estas agregaciones, porque había un problema jurídico que era complejo. Estos habían nacido como pueblos de indios, con pocas poblaciones, inclusive con distintas fechas de asentamiento de acuerdo a los libros parroquiales. Los libros parroquiales comenzaron a llevarse 50 años, 40 años después, y el único que más o menos pudo organizarla fue el obispo Martín, a través de esa visita pastoral. Entonces, ¿cuál es el problema? Nacen como un pueblo de indios. Cuando nacen como un pueblo de indios, la autoridad es un indio. Las autoridades son indígenas. El alcalde debe ser indígena y la normativa se debe cumplir entre esta casta. ¿Qué pasa con las otras castas? Las otras castas quedan bajo la buena de Dios, porque ellas solamente están obligadas a cumplir la ley a través de un fiscal que viene de Barquisimeto. Entonces el fiscal lo que hace es poner a un teniente, mandarlo. Lo mismo pasa con los sacerdotes. Todos estos espacios son espacios sin un
sacerdote son tenientes de sacerdote. El único sitio donde se consigue un sacerdote oficialmente dispuesto es en Barquisimeto. Y luego en Santa Rosa, con las complicaciones que existen por tratarse de un pueblo que también se comenzó a alimentar de esa gran cantidad de castas que comenzaron a aparecer al sur del. Ahora bien, la visita pastoral del obispo Martí regula la vida y las costumbres en los pueblos de acuerdo a las costumbres cristianas. Todo núcleo poblacional debe ser atendido espiritualmente, pero la presencia de una capilla o iglesia es lo que hace que el obispo llegue. Si no hay iglesia, puede haber gente, pueden haber casas, pero es la iglesia el foco del ordenamiento territorial, ergo del ordenamiento de la vida y de las buenas costumbres, inclusive de la aplicación de las leyes y del orden económico, porque de la visita pastoral salen inclusive, fulano tiene que ponerse a trabajar en tal parte, mengano tiene que cultivar en tal parte, a fulano me lo ponen preso porque no está viviendo como se debe y me mandan a decir que fui yo el que lo dice el obispo, y le dicen al alguacil que vaya, se presente y lo lleve preso al Barquisimeto. El orden y la administración de la justicia y el ordenamiento parte de la iglesia. Por eso es la importancia de la presencia de capilla, de la presencia de iglesia y de la presencia de todos estos elementos que van a permitir que llegue la visita obispal. El orden y el simbolismo supervisado por la iglesia representa y sostiene al orden social colonial. Revisa el obispo, lo primero que revisa es el santo de la invocación. Pasamos de los patronos a los santos de invocación, porque estamos hablando de un proceso de poblamiento distinto al ordenamiento que se hace en el siglo XVI y en los pueblos de indios. Ya esto no se parece ni a un pueblo de blancos ni a un pueblo de indios, sino que es una agregación. Por lo tanto, no hay santos patronos. Esa es la complicación que tienen, por ejemplo, Caudales, cuando yo hago las encuestas y digo, ¿cuál es el santo patrono de Caudales? La gente no conoce al santo patrono de Caudales, porque lo que se imponen son las invocaciones. Y las invocaciones están asociadas a la presencia de las iglesias, a las presencias de las capillas, y cada una de ellas está asociada a una hacienda o a una zona productiva. Esa es la importancia del oratorio. Esa es la importancia de la capilla, que esa invocación es de donde parte la construcción del tejido religioso, y yo me atrevo a decir que no es solamente Santa Bárbara, sino la Inmaculada Concepción, porque cuando yo reviso la fiesta religiosa en Cabudare, siglo XXI o finales del siglo XX, me encuentro en la Inmaculada Concepción. Me pregunto por qué. Y por qué no, por ejemplo, San Juan Bautista en las zonas populares, y por qué no, por ejemplo, otro santo, que son santos importantes porque son fiestas además de precepto, la de San Juan. Entonces me encuentro con el oratorio de Ureche. El oratorio posiblemente fue destruido con el terremoto de 1812. De hecho, la capilla de Santa Bárbara, símbolo del poder de la aristocracia criolla de Barquisimeto, al sur del Turbio, fue destruida y se volvió a erigir. Esa es la importancia de este símbolo colonial, porque es el símbolo colonial más antiguo que tenemos en Cabudare, y creo que inclusive en Barquisimeto. Y me atrevo a buscar en otros espacios afectados por el terremoto y puedo decir que es la capilla de Santa Bárbara en Cabudare la que tiene esas características. Es su arquitectura colonial. Es un documento histórico erigido de la colonia, pero no fue construido en la colonia porque lo tumbó el terremoto. Y lo mandaron a construir nuevamente, duró muchos años en erección y fue hacia 1820 cuando comenzamos a ver esa joya de la arquitectura colonial en un punto fundamental del Turbio que se avistaba. Me atrevo a decir que por eso los caminos que vienen de Barquisimeto, de Cruz Blanca a Cabudare, se llaman Cuestas de Santa Bárbara, porque se avista lo que hizo Martí, avistó Yaritagua, pero una vez erigido el oratorio, avistas Yaritagua, pero ¿qué es lo que avistas más cerca? Los hitos,
el hito arquitectónico que representó la capilla de Santa Bárbara. Lo voy a dar hasta aquí. Me hubiese encantado hablar de las fiestas religiosas, pero siempre se me acaba el tiempo. Los invito para el tercero, para el cuarto y para el quinto seminario. Bueno, okay,